Bienvenidos a este curso de cobro a clientes y recuperación de impagados. Vamos a hablar en este módulo formativo de las claves de la primera acción de recobro, para que ustedes puedan adquirir conocimientos para realizar el primer contacto con el deudor de forma positiva y sin enfrentamientos personales. Pensemos que el recobro de impagados no es una confrontación con el deudor. Por lo tanto, al iniciar la primera acción de recobro, el acreedor tiene una ventaja importante. El cliente o el deudor ha incumplido una obligación legal y una obligación moral, que era pagar la factura al vencimiento. Por tanto, ya partimos con una ventaja psicológica. El acreedor tiene que hacer la gestión de recobro con toda seguridad y confianza, porque la ley y la ética están de su lado. Cuenta con una superioridad psicológica poco usual en las negociaciones mercantiles. Esto no sucede cuando se contacta a un cliente, por ejemplo, para venderle un producto. Por lo tanto, hay que iniciar el primer contacto de forma positiva y sin agresividad, evitar discusiones y enfrentamientos con el deudor. Por ello tenemos que utilizar la PNL a través de un lenguaje neutro y despersonalizado, no culpabilizar nunca al deudor por el impago. Y luego nos tenemos que plantear para la primera acción de recobro 3 preguntas clave, o mejor dicho, unas cuantas preguntas clave, que serían: la primera, ¿cuándo empezar a gestionar un impago? La segunda, ¿con quién tenemos que contactar? La tercera, ¿cómo exponer la situación? La cuarta, ¿qué medios utilizar para cobrar? La quinta, ¿cómo conseguir una promesa de pago? Y la última, ¿cómo hacer el seguimiento a la promesa de pago? Con estas fases estaremos controlando la gestión de recobro. Vamos a empezar con la primera, que es ¿cuándo empezar a gestionar un impagado? La respuesta es lo antes posible. Yo he visto algunas empresas que por sistema se retrasan 30 días después del vencimiento impagado de la factura para reclamar, porque esperan que el cliente espontáneamente pague, envíe el cheque, se ponga en contacto. A ver, eso es un error, porque estamos perdiendo 30 días de cobro. Hay algunos clientes que tendríamos que hacer al revés, tendríamos que empezar a reclamarle y recordarle la deuda 15 días antes del vencimiento, porque sabemos que don Remolón y don Tardón no van a pagar nunca puntualmente. Por lo tanto, con algunos clientes es necesario incluso una gestión proactiva o de precobro. ¿Cómo empezar a gestionar un impago? Siempre de forma positiva. Tenemos que venderle la idea al cliente que le llamamos enseguida para evitarle mayores perjuicios y mayores costes económicos. Por ejemplo, podemos decir que queremos evitar el devengo de los intereses moratorios que establece la ley o que establece el contrato a partir del vencimiento de la factura impagada. Por ese motivo, antes que el reloj empiece a marcar el tiempo, le hemos contactado. También podemos decirle que queremos evitar que su deuda pase a registros de morosidad y de impagos si transcurre determinado tiempo. ¿Con quién hay que contactar? La mitad del éxito en una reclamación es tener el nombre de la persona que tiene la autoridad, la capacidad y los medios para ordenar el pago. Esto en una empresa pequeña es muy fácil, pero en una empresa grande es muchas veces un trabajo de Hércules. Vale la pena invertir tiempo. No pensemos que estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo para localizar a esa persona que es el decisor. Intentemos siempre hablar con tomadores de decisiones, no con tomadores de mensajes. ¿Qué ocurre cuando no es posible hablar directamente con el decisor? Pues tenemos, sin herir su autoestima, tenemos que utilizar a ese interlocutor que no tiene autoridad, pero tenemos que conseguir que trabaje para nosotros como gestor interno de cobro. Pero que nunca nos sepa mal solicitar hablar con una persona situada en un nivel superior jerárquico si el subordinado no nos puede dar una solución al impago, pero siempre con la complicidad de su subordinado, que él esté de acuerdo, que no se sienta ninguneado ni puenteado. El lema es: busquemos aliados dentro de la empresa deudora y no nos tenemos que crear enemigos, que son los empleados que nos están atendiendo. ¿Cómo exponer la situación? Lo mejor es empezar con una pregunta abierta del tipo: ¿cómo van a hacer el pago de la factura pendiente? Y escuchar activamente la respuesta del deudor y ahí sacar la información. Si la respuesta no es satisfactoria, pues ya podemos explicar al cliente qué problemas se va a encontrar si se mantiene en su postura de no pagar. Y luego, evidentemente, exponer las ventajas que obtendrá si paga la deuda o si llegamos a una solución para poder cobrar. Todo ello empleando un sistema de asertividad. No tenemos que ser agresivos. Tenemos que utilizar, sobre todo, la escucha activa y la empatía. ¿Qué medios, qué instrumentos tenemos para cobrar? Pues los 3 grandes medios de toda la vida son la correspondencia, aquí podemos añadir el fax y el correo electrónico, las llamadas telefónicas, tal vez podríamos poner el SMS o WhatsApp, y luego
como gran medio para el cobro es la visita personal. Pensemos en aprovechar el efecto sinérgico y acumulativo de todos estos tres medios. O sea, utilizándolos de forma simultánea y combinada, aprovecharemos las sinergias y tendremos mejores resultados. ¿Cómo conseguir una promesa de pago? Pues evidentemente tenemos que conseguir que el deudor nos diga tres cosas: el importe que va a pagar, la forma como nos dará el dinero y la fecha del calendario en que hará el pago. Si no tenemos estas tres respuestas, no tenemos una promesa de pago, tenemos una frase humo. Por lo tanto, como queremos conseguir una promesa de pago concreta, le plantearemos las tres preguntas clave: cuánto, cómo y cuándo va a pagar. Si tenemos esas tres informaciones, tenemos esa promesa de pago coherente y concreta. Si el deudor deja de contestar alguna de estas tres preguntas o nos da una respuesta ambigua, ha eludido la promesa de pago. La pregunta más difícil de conseguir normalmente es ¿cuándo? O sea, la fecha. ¿Cómo hacer el seguimiento de la promesa de pago? Pues muy importante que el deudor note que estamos controlando si cumple con la promesa que nos ha dado. Por ejemplo, después de llegar al compromiso de pago, que puede ser telefónico, puede ser personal, el acreedor debe de enviar al deudor un mensaje en que se recoja lo más importante: el importe, la fecha, la forma de pago, las personas que llegaron al acuerdo, incluso la cuenta bancaria si tiene que hacer un ingreso, y esto enviárselo a través de una carta o a través de un email para que quede constancia del compromiso. Unos días antes de la fecha de pago pactada, el acreedor debe de enviar uno o varios recordatorios del compromiso de pago a través de los canales más adecuados. Puede ser a través de carta, puede ser a través de email, puede ser a través de SMS, de fax, de teléfono, o incluso utilizar varios de ellos de forma combinada durante diversos días. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.